misión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. Vamos a leerlo del verso 1. Usted se ubica allí en el Evangelio de Juan. Dice así la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, un egregio, una persona importante entre esta casta sacerdotal. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y responde Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no nace o no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Responde Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no nace del agua y el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6, que es un versículo clave: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hoy vamos a estar desarrollando, hablando, disertando este tema tan trascendental, diría yo, que es uno de los mensajes que como cristianos debemos de entender, y la importancia realmente de predicar, de hablar, de emitir el mensaje de Dios. Y este tema del nuevo nacimiento tiene un desarrollo muy hermoso, diría yo, y créalo que mientras desarrollaba este tema hubo momentos que me quedé impactado. Precisamente vamos a ver unas imágenes ahorita, con la boca abierta, anodadado, de cómo Dios hace ese comparativo del nuevo nacimiento, de lo que representa el nuevo nacimiento, idénticamente como cuando un bebé se gesta en el vientre, en el óvulo de una mujer. Y vamos a hacer esa comparación, pero vamos a ir desarrollando este tema desde el verso 1 a medida de que nos hagamos preguntas. Es la manera como hoy voy a estar enseñando. Lo primero es que para hablar del nuevo nacimiento, Dios, porque esto es promovido por el mismo Dios, viene un hombre fariseo que era de una orden sacerdotal sumamente alta. ¿Por qué un fariseo? ¿Por qué para hablar del nuevo nacimiento Dios usa ese personaje para hablar de este tema tan crucial y tan importante? Porque cuando vamos a hablar de nuevo nacimiento es lo que usted y yo nos sucede de parte de Dios para seguir a Cristo. A veces pensamos que la vida cristiana es cambio de religión. Salimos del catolicismo y nos volvimos evangélicos. Ah, ya te volviste evangélico, que es lo que comúnmente le dicen a uno. Dejaste la religión católica y ahorita eres evangélico, aleluya. Y esa es la crítica más tremenda que nosotros sufrimos de parte de nuestra familia. Lo que nadie se imagina es que el nuevo nacimiento es algo que viene de Dios y que usted y yo no lo buscamos. Pero algo pasó, algo sucedió. Y présteme mucha atención. Uno puede ser un religioso y no haber nacido de nuevo. Y uno puede venir a la iglesia cristiana y no haber nacido de nuevo. Por eso la clave es el nuevo nacimiento. Y es decirle: Señor, afirme si he nacido de nuevo. Porque no depende de ti, no depende de mí. El nuevo nacimiento es algo que pasa, que sucede
de parte de Dios. Aquí surge primeramente una pregunta: ¿habré yo nacido de nuevo realmente? Pero para contestar esta pregunta vamos a desarrollar el tema. Y el primero es que Dios propicia este tema con un religioso. Y présteme mucha atención, porque este religioso de la casta de los fariseos, en ese tiempo habían dos castas importantísimas dentro de Israel, que eran los saduceos y los fariseos. Los fariseos era la casta sacerdotal de la tribu de Leví, que eran muy estrictos en la ley. Ahora, ¿dónde surgen los fariseos? Es para que usted tenga un poquito más de conocimiento. En el hebreo es peruchín, no peluchín, sino peruchín. Es el nombre hebreo de fariseo, que significa separados. Y aquí viene algo bien interesante. Quiero que ponga mucha atención a lo que voy a explicar. Estoy hablando de 300 años atrás, antes de Cristo. Viene un imperio llamado el Imperio Griego. Imperio Griego, que se le llama el Imperio Helenista. El helenismo helenista. Y el Imperio Helenista, que fue conformado por Alejandro Magno, comenzó a conquistar el mundo entero. Pero no solamente conquistó el mundo entero, sino que su filosofía, su cultura comenzó a permear, penetrar en todos los ámbitos de las sociedades en Asia, gran parte de Asia, y se le llamó la cultura helenista. Y présteme atención a esto, porque la cultura helenista siempre es muy dada a la belleza humana, al intelecto. Usted va a ver que la mayoría de imágenes que tienen los griegos son hombres desnudos y perfectos. ¿Ya? Hay muchas imágenes, culturas, por eso se le llama la cultura helenista. Pero grandes pensadores, que hasta el día de hoy hay una gran influencia, como Sócrates, como Platón, como el pensamiento aristotélico. En el tiempo de Jesús habían dos corrientes filosóficas griegas que llamaban los estoicos y los epicúreos. Y unos defendían el placer, que el hombre puede sentirse libre en el placer, y siempre es enfocándose a la sensualidad. ¿Sabían ustedes que en Atenas los Juegos Olímpicos corrían los hombres desnudos para exhibir sus cuerpos atléticos, pero tenían que ser netamente desnudos? Y esa cultura quiso penetrar al pueblo de Israel, porque una de las intenciones de un hombre llamado Antíoco Epifanes IV, así se llamaba Antíoco Epifanes IV, era profanar lo sagrado de Dios. Y esa profanación hizo que se levantara una casta a defender los principios de Dios, a no dejarse contaminar, y de allí surge, para no ir más a fondo, esta casta llamada los fariseos. Es decir, que los fariseos tenían la comisión de que el hombre se separara de ese mundo helenista, de no contaminarse con el mundo, de no contaminarse con esa idea erótica, para siempre preservarse. Entonces los fariseos inicialmente eran hombres que tenían esa comisión de que el pueblo de Dios, de Israel, no se contaminara con el helenismo. Pero al cabo del tiempo el fariseísmo se comenzó a tergiversar. ¿Por qué se comenzó a tergiversar? Porque ellos se sentían tan santos, tan sagrados, que veían una prostituta y la condenaban. Y por eso cuando viene Jesús lo condenan. Tú que te juntas con prostitutas, con publicanos. Y ellos mismos se encerraron. Parecía un monasterio. En estos días veía la historia de los cartujos. Los cartujos, que hace parte de la religión católica, hicieron sus monasterios en montañas muy aisladas para no tener contacto con la sociedad, solamente para tener el oficio
la disciplina de la oración y la meditación. Los fariseos se volvieron así. Los fariseos comenzaron interpretaban la ley, y mucha atención, porque el puesto sacerdotal tiene una comisión. Es que el sacerdote está llamado de unir a Dios con el pueblo. Mucha atención. Un sacerdote, y de pronto estoy preparando otro mensaje que se llama Real Sacerdocio, que sacerdotes somos todos, los cristianos, todos. Pero eso lo estaremos viendo. Pero el sacerdote tiene la comisión de unir la mano de Dios con la mano del hombre a través del ministerio de la reconciliación, de llevar y mostrar a Jesús como el intermediario. El sacerdote no estaba llamado a condenar, sino a interceder. Pero los sacerdotes se habían excluidos, y ese nombre, los separados, pues les hacía ya muy bien, porque se separaron del pueblo. Y lo que hace Jesús es por esa razón que Jesús les condena, les critica, y los fariseos trataban muy mal a Jesús, dicen él: tú que te unes con prostitutas, tú que te contaminas. Y ahí es donde Jesús les dice que los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y por eso Jesús va a donde está la necesidad. Pero dentro de esa casta sacerdotal, muy parecida a lo que realmente es el clérigo católico romano, usted va a ver que el clérigo católico romano está conformado por sacerdotes, por diáconos, sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales y el papa, y que tiene una cúpula de autoridad. Pues resulta que dentro del fariseísmo antiguo también había iban poco a poco subiendo hasta llegar a ser el sumo sacerdote. En el tiempo de Jesús habían dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Y había un Sanedrín, que era donde se discutían las situaciones religiosas y políticas, pero fue en un Sanedrín, así se dice, ¿no? Sanedrín. Ustedes saben más que yo, perdón. Yo sí decía, no me suena en lo que estoy diciendo. Sanedrín. Sanedrín. Sí. No le digo que a veces me equivoco. Y ¿cómo es que dice? Sanedrín. Sanedrín. Y un Sanedrín era un lugar conformado por 71 personas. Pero dentro de esas 71 personas había uno como la cabeza jerárquica. Y quiero decirles algo. Nicodemo estaba dentro de esa cúpula principal. Y mucha atención, Nicodemo había escalado, porque el ministerio en Israel comienza desde los 13 años. ¿Ya? Hay algo que se llama el Bar Mitzvah, que significa el hijo del mandamiento, que se hace a los 13 años. Y ese es el primer progreso. Y esta parte es la que me llamó la atención. Cada vez que un joven comienza a escalar, a esa situación se le llama nuevo nacimiento. Es decir, que para los oídos de Nicodemo no era raro este término, nuevo nacimiento, porque cada vez que iba escalando posiciones, significaba una nueva etapa, un nuevo renacer. Y Nicodemo, que tenía todos los títulos en la pared, porque era un principado, preciso, oye hablar de Jesús y dice: yo quiero ir, pero si voy a Jesús así abiertamente, la crítica que voy a sufrir es terrible. Iré más bien muy de noche para que nadie me vea. Y dice la Biblia, porque ahí dice, ¿qué dice allí en el verso 2?
Este vino a Jesús, ¿qué? De noche. Este vino a Jesús de noche. ¿Sabía usted, mi querido amigo y amiga que me está escuchando, que la Biblia habla que no seáis de noche? Que usted y yo tenemos que ser de día, así lo dice tácitamente. Es decir, yo puedo tener un cargo eclesiástico y pertenecer a la noche. Yo puedo tener mucho conocimiento de Dios, pero no vivir a Dios. Yo puedo ser un gran intelectual en esta tierra, pero cero con Dios. Mi mente está llena de racionamiento, de raciocinio, muchos libros. La Biblia dice que los muchos libros es fatiga a la carne. Y usted y yo podemos hablar de muchos temas intelectuales. Pues yo quiero decirle que Nicodemo era un hombre muy importante que conocía y sabía. Pero este hombre viene a Jesús de noche. Váyase un momento, por favor, a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versos 5 al 8. Leámoslo detenidamente. Sígame la lectura, usted va a ir la siguiendo. ¿Y qué tal si explicamos con este tema? Mira lo que dice aquí. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del 5 al 8. ¿Lo tenemos listo? Ok, voy a irlo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leerlo del verso 4. Pongámoslo del verso 4. ¿Lo tienen allí? En su Biblia. Dice así: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas. Atención, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y aquí viene algo, es que el ladrón es más efectivo en la noche. Y la Biblia dice que Satanás, que es el ladrón, viene para matar, para robar y para destruir. Y después dice, miren lo que dice el verso 5: porque todos vosotros sois ¿qué? ¿Hijos de quién? E hijos del día. Wow. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y después dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen en la noche duermen, y atención, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y aquí está mostrando un estilo de vida de los que pertenecen a la noche, de los que son de noche, que no es otra cosa sino una vida en desorden. Pero mira el verso 8: pero nosotros que somos del día. Vamos a ver las características de los que son del día: sobrios, que se visten de coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Wow. Y Nicodemo vino de noche a Jesús y era un representante de Dios. Es decir, que sus obras lo negaban, sus palabras, sus actitudes negaban a Dios, su comportamiento. Y a mí me impacta porque cuando viene a Jesús, se presenta y mire lo que dice Nicodemo: yo sé que tú, Rabí, vienes, has venido de Dios porque tu obra
tus señales testifican que vienes del cielo. Y Jesús allí no le puso a dar una retaquila, ni lo primero que le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Fue lo primero que le dice: nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nuevo nacimiento. Y Jesús le dice: el que no nace del espíritu y del agua no puede ver el reino de Dios. Lástima que no podamos ver el video. Usted lo puede buscar allí en su casa, pero creo que tenemos alguna foto o tenemos el video. No tenemos el video, la foto sí. ¿Tampoco lo alcanzamos? Wow. Hay un video en YouTube que se le llamó el fenómeno de la chispa de la vida. Así lo puede buscar en YouTube. Fenómeno de la chispa de la vida. Este fenómeno fue descubierto en la Universidad Northwestern, cerca de California, año 2016. Grandes científicos. Los científicos quieren saber qué pasa en el momento en que un espermatozoide se une con un óvulo. ¿Ya? Cuando vi este video, yo me quedé en shock. Ese es el que tiene Gina. Pues resulta que en el momento que se une un espermatozoide y un óvulo y hace contacto, en ese momento hay un destello de luz. ¡Wow! Destello de luz. Cuando yo vi, dije: Dios mío, ¿qué es esto tan grandioso? ¿Qué es esto tan sublime? Yo allí me quedé petrificado, me quedé anodadado, me quedé en una sola pieza. Porque para una persona nacer se necesitan dos células, un esperma y un óvulo, indivisibles al ojo humano. El óvulo es 10 veces más grande que un espermatozoide. Pero en el momento en que porque este espermatozoide lleva todo un ADN y el óvulo también hace una fusión para después volverse una sola célula. Pero en el momento en que está ese contacto es como una pequeña explosión micro. Allí está, véala. ¡Wow! Esa es. ¿A usted no le parece cómo la Biblia dice que el nacimiento produce luz? Cuando me convertí, cuando me convertí al Señor, créalo, fue así. Cuando yo recibí a Cristo sin querer, queriendo. Y Dios sabe que es así, que el día que yo fui a la iglesia fui a regañadientas, es verdad. Yo no creía, yo era incrédulo. Yo no quería ir ese día. A mí porque mi esposa me prometió cocorico y llevarme y traerme en taxi y eso. Y es la verdad, lo estoy diciendo tácitamente como fue. No, y lo cumplió, me llevó a comer cocorico y me llevó y me trajo en taxi. Y en el taxi venía súper, hiper, mega mal geniado porque iba para la iglesia. Con la indisposición más terrible llegué yo manicruzado en la parte de atrás. Y una señora como me pilló y me puso adelante. Está maluco que uno lo ponga. No, porque es que uno adelante, como no todo el mundo lo tiene que ver a uno. Uno dice y piensa eso.
Adelantico ahí, primera fila, manicruzado, entrompado. Solo bastó una palabra del predicador. No sé qué pasó en mí, no sé qué sucedió. Yo sí creo en esa chispa del Espíritu Santo. Eso es algo que no depende de usted ni de mí. No sé por cómo Dios lo hizo. Cuando usted ve la historia de Lidia en la Biblia, estaba vendiendo púrpuras para un templo pagano, estaba allí con su puesto, y Pablo estaba predicando alrededor. ¿Y sabes qué dice? Mientras ella estaba organizando su puesto, Pablo estaba hablando de Cristo, y mientras disertaba, hablaba el evangelio, y dice la Biblia, y Dios abrió el corazón de Lidia, y ella con regocijo recibió la palabra del Señor. Y cuando usted ve este texto en 17, Hechos 17, y dice la Biblia que al tiempo o a los pocos días se bautizó con toda su familia. Y después prestó su casa para hacer rogativas de los apóstoles que estaban en la cárcel. Cuando yo veo ese suceso, dije: Señor, comienza la luz, tú y yo, a hacer luz en esta tierra. Y mucha atención cuando yo descubro en las escrituras, porque me gustó este concepto de luz en la Biblia. Mire, luz significa ojos abiertos. Anótelo allí. Pero también significa orden, es decir, Dios comienza a ordenar tu vida. Nuestra vida era un desorden completo, un desorden emocional, un desorden familiar en todo sentido. Era un caos. Pero cuando hay el destello de luz, diga conmigo: Dios, voy a comenzar a ordenar tus sentimientos, tus pensamientos, tu hogar, tus intenciones, tu prioridad. Y vas a darte cuenta que es lo primero. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice el libro de Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Aquí Pablo, me gustó muchísimo el mensaje, el tema que dio el pastor Milton hace 8 días. Ese título me gustó: Trastornadores. Porque precisamente el evangelio es para trastornar, y ese trastornar es cambiar la corriente, cambiar el camino que nosotros llevábamos, dar ese giro contrario. Y aquí Pablo estaba haciendo eso. Mira lo que dice el 27, 26, Hechos 26, 18. Leámoslo desde el verso 16, porque aquí estaba, Dios le dice a Pablo, le está hablando a Pablo. Mira lo que le dice a Pablo: pero levántate tú, Pablo, y ponte sobre tus pies. Wow. Porque para esto yo he aparecido. Y pregunta: ¿qué se le apareció a Pablo? ¿Una qué? Ay, asocie por favor nuevo nacimiento con luz. ¿Y qué le dice? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ve una luz. ¿Quién eres?
soy Jesús, a quien tú persigues. Pero insofátamente le dice: levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto yo he aparecido a ti. Atención, para ponerte por luz, por ministro, por testigo de las cosas que has visto. ¿Usted sabe por qué Pablo, que también era otro fariseo, quedó ciego 3 días? Porque Dios quería mostrar la condición de él. Y tuvo que venir Ananías y poner la mano para que un destello de luz abriera sus ojos. Por eso luz significa dar vista espirituales. Pero sigamos. De aquellas cosas que se parece a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quien ahora yo te envío. Oiga esto, 18, verso 18. ¿Qué tal si el 18 lo leemos juntos? Y ojalá toda la iglesia lo leyera. A la 1, a las 2 y a las 3. Para que, venga, ¿para que qué? Venga, ¿para que qué? Ay. Otra vez, todos. 1, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿No crees que eso es meritorio? Un aplauso. Impresionante, impactante, para que reciban en mí perdón de pecados. Es la razón por qué Bartimeo, que era un ciego, terminó viendo. Y usted va a asociar a Bartimeo, que estaba junto al camino, pero no estaba en el camino. Y la Biblia dice que, y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Bartimeo recibe la recuperación de la vista, dice la Biblia, y caminaba Bartimeo con Jesús. Le voy a decir algo. Toda persona inconversa, cuando hablo de inconversa, es alguien que no tiene a Cristo, que es tinieblas, que vive en tinieblas, piensa en tinieblas, todo es tinieblas. Cuando se vive en tinieblas, vive una vida inmoral, una vida muy irracional, una vida desordenada. Nunca va a poder entender a Dios. Yo puedo tener como estima una religión y no nacer de nuevo. Yo puedo venir a la iglesia y no haber nacido de nuevo. ¿Quién lo muestra? Su vida. Porque cuando se habla de luz, se habla de integridad, de testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Es un texto que usted se lo sabe muy bien. Dios nos llamó, mas vosotros sois linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, vuelve otra vez, para que ustedes anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero para esto, como vamos a comparar nuevo nacimiento con día, anote allí si lo está anotando. Anote esto: el día comienza con la noche. Para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde. Para nosotros comienza a las 12
a.m. Pregunta, a las 12 a.m. ¿es qué? ¿Es qué? Oscuro. Oscuro. Oscuridad. ¿Ya? ¿Por qué al nuevo cuando nace un bebé, no es cierto que uno dice, ve, dio a luz? ¿O no? Dio a luz. El día comienza en la noche. Cuando se habla de noche, mi querido amigo y amiga, usted que está allí sentado, sin excluir a nadie, yo me involucro, yo soy el primero que me involucro. Desde el que la persona que está al rincón allá, hasta el que estamos acá, hasta Moisés que está allí, desde el otro que está allá bien al fondo, y aquí al fondo, y aquí todos. Es decir, voy a hablarlo así, 100% de las personas que estamos aquí pertenecíamos a la noche. Usted era de noche, igual que yo. Pensaba de noche. Vivía de noche. Para usted eso de noche era normal. Eso es una vida normal. ¿Cómo lo muestra? En la manera como vivíamos. Joven, adulto y anciano, de noche. Por eso Dios quiere, de una manera milagrosa, hacer nacer de nuevo. Y el día comienza, ¿cómo? De noche. Génesis 1:2. ¿A dónde queda Génesis 1:2? ¿No cree usted que es la primera hojita de la Biblia? ¿1:2 lo tienes ahí? ¿Me lo puedes leer? La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Sigue. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Ay, bueno, espere. La tierra, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba la tierra? ¿Y qué más? Diga conmigo, vacuidad. ¿Y en tinieblas? Ahora, quitemos la Biblia dice que nosotros salimos de la tierra humanamente. ¿Qué tal si nosotros nos decimos, yo estaba en tinieblas y había vacío dentro de mí? Diga conmigo, vacuidad. ¿Cómo estábamos? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre. Mi hermano, ¿cómo te llamas? ¿Tú? Andrés. No te conozco, Andrés, ¿no? Tampoco voy a decir, pero Andrés yo me imagino por ahí en una más joven, en una discoteca, por allá rumbeando y eso, con esto, vida loca. Pero ya el Espíritu Santo le montó la mirada, ¿no? Ya el Espíritu Santo se fijó en Andrés. Y aunque pronto Andrés era rehusante, indiferente, pero el Espíritu Santo nunca le dejó de quitar la mirada a Andrés. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo estaba allí merodeando. Y donde estaba Andrés, ahí estaba viendo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo, llegó el día, sea la luz. Y fue la luz. Pero lo que vamos a encontrar
Es que lo que vamos a encontrar es que Dios comenzó a ordenar lo que estaba desordenado. Dios comenzó a hacer todo en su lugar perfecto. Eso es nuevo nacimiento. Eso no es cambio de religión. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Mira, quiero terminar con esto. Otra vez Juan 3. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y humanamente él dice: ay Dios, ¿será que yo puedo nuevamente por segunda vez abrirle la barriga a mi mamá y entrarme en ese saco del vientre y nacer? Le dice el Señor. Y el Señor le responde: Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La iglesia, acuérdense que nosotros nunca criticamos, no nos gusta hacerlo. Acá no distinguimos la misión carismática, ni criticar la iglesia católica, ni criticar otras religiones, pero sí poner bases doctrinales como esta. La iglesia pentecostal unitaria dicen que solamente se puede nacer de nuevo cuando se bautiza en agua. Esa es la doctrina fuerte de ellos. Y una persona que no se bautiza en agua no es salva. Y el énfasis de ellos principal es el bautismo en agua. Nosotros acá bautizamos en agua, pero no damos esa enseñanza de que cuando una persona se bautiza nace de nuevo. No, porque el bautismo simplemente es una simbología, es una representación donde se está representando que una persona muere y nace. Y es una representación. La palabra agua allí, porque mira lo que está diciendo. ¿Se acuerdan que nosotros para el nacimiento se necesita un espermatozoide y un qué? Y cuando se funciona, ¿qué pasa? Hay una luz, y esa luz es la representación de una nueva, diga conmigo, nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Dios comienza a hacer cosas nuevas. Ahora, vamos a coger un espermatozoide, un óvulo, y lo vamos a comparar. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Levante una mano. ¿Quién? Ahora falta este otro. El agua en la Biblia representa la palabra de Dios. Por eso Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos por la palabra, por la palabra. Cada vez que usted medita la Biblia en el Espíritu, Jesús es la misma palabra. Por eso es la importancia del Evangelio. Cuando una persona predica, Dios está formando un destello de luz en muchas personas. Usted se puede imaginar en un parque, pueda que no todo el mundo pase, pero cuando usted está emitiendo, Él es el que se encarga. Usted simple imita o imitamos, diga: el Señor Jesucristo te quiere salvar. Hoy es el día de tu salvación. Hay gente que lo va a creer. En ese momento va a haber un impacto. El Espíritu Santo viene, toma la palabra dicha, la fusiona y una luz nace en esa persona. ¿Está notándose la importancia de predicar? De predicar una fusión. Entonces vamos a decir todos:
el Espíritu Santo, la palabra, se unen, luz. Génesis 1:2. Estaba el Espíritu Santo, digan todos, Espíritu Santo, y después Dios dijo, palabra, se fusionó y fue la luz. Y atención, y separó la luz de las tinieblas. Por eso la palabra santo significa separado para Dios. Cuando Dios hace eso, acuérdense en cómo eran las conversaciones con sus amigos o sus amigas. Cuando habían los corrinches, las tertulias. Cuando usted estaba ahí, uy, son mucha viejota. Uy, hermano, no, yo me voy a... Yo me acuerdo cuando mi papá llegaba borracho a mi casa, ¿no? 3 de la mañana. Me sentaba ahí al lado. Mi hijo, vea, yo le prometo que usted va a tener el mejor carro de este barrio. Se lo prometo, hijo. Pero ya es que yo consiga plata. Usted va a ver, mejor dicho, aquí la gente nos va a tener envidia. Yo me acuerdo de eso. Y uno sacando pecho, ¿no? Pero eso sí, le pasaba el guayabo y no se acordaba lo que había dicho. Y yo me acuerdo cuando yo me reunía con mis amigos en esa esquina, había un pedacito, y yo tenía mi pedacito. Nos reuníamos ahí a denigrar de la gente, a burlarnos de las personas, a burlarnos de todo, a hablar sandeces. Y cuando Dios toca mi vida, una vez me paro allí con mis amigos. Y ahí estaba el pastor Francisco, el pastor Fernando Soto, que eran inconversos, y otros más que vienen a la iglesia. Tengo un amigo que viene acá que se llama Diego Hoyos. Todos estábamos muchachos, éramos en el mismo barrio. Éramos como 10, 14. Siempre nos íbamos a rumbear, siempre nos íbamos a discutir eso, a jugar fútbol, la gallada, a pelear. Porque en esas verbenas uno va a darse duro, pues. Yo me acuerdo que uno me decía, espérate, yo la formo aquí, yo además la voy a montar, pero eso sí, no me van a dar solo. Como en el tiempo que ahí no se usaba cuchillo, no, puño, pa. Y yo me acuerdo ese día que pusieron a hablar allí, y yo ya no me sentía que yo hacía parte. ¿Qué lucha? O sea, ya no sentía que era mi conversación, que no era mi perspectiva, que ya me aburría lo que decían y que ya ese no era mi clan. Y yo me acuerdo que cuando Dios me toca muy fuerte, me preparo, yo dije, estos serán los próximos que ganaremos para el Señor. Y comenzamos a orar durante como año y medio, y a muchos de ellos les comenzamos a predicar la palabra con mi esposa, y a predicar y a hablarles de Cristo, y muchos de ellos llegaron. Como yo no sabía mucho, mi madrina cayó en esa red. Levántese, madrina, porque mi papá hizo esa labor. Y mi madrina, que yo tengo una foto, por ahí está, yo la mandé a mi madrina cargándome chiquito. Mi madrina me cargaba chiquito ahí, tiene chiquito cargándose. La mostré, no, madrina, la foto. Ella me cargaba pequeño. La tiene en el celular. Entonces mi madrina también. Y comenzamos a hablarle a mi familia, a mi papá que se iba a matar ese día con un revólver. Comenzamos a hablar de Jesús. Mis amigos comenzaron a venir. Comenzó un grupo de oración en mi casa. Un grupo que comenzó con 3 personas, comenzaron 20 personas, 100 personas, 150 lógicamente, que se comenzó a multiplicar. Y yo no es que supiera mucha Biblia, pero yo siempre decía esto:
Yo quiero que mis amigos, vengan. Yo no les voy a explicar, pero eso sí, yo le garantizo que usted allá no sale igual. Y yo era pendiente. Estos tienen que llorar aquí. Estos tienen, ¿verdad? Y por ahí cuando, ay, Señor, qué bueno. Sí, así. Lo hacíamos en el Teatro Imbanaco. Nunca antes se había un teatro, se prestaba para una iglesia. Pero personas se entregaban a Jesús. Y allí nos dimos cuenta lo que Dios hace, porque Él lo hace. Y usted y yo simplemente somos instrumentos. Somos su boca y somos sus pies. Colóquese en pie, por favor. Gloria a Jesús. Visión carismática al mundo, donde los milagros son realidad.